Perfecto. Espérate que ya, ok. Bueno, entonces un gusto verlos a todos. Les voy a hablar de la serie de Perkins de 1917 que hizo Colombia, basada en la exposición, exhibición que tengo hace varios años que he ido mejorando. Y entonces les voy a mostrar, está un poco mezclado en español y en inglés los textos que pude montar para el Facebook, o perdón, para la presentación, está en español, y el soporte de las imágenes de la colección están en el montaje que presento en inglés. Entonces, tengo un problema aquí. Entonces, le cuenta la historia de las 17 estampillas de los motivos y personajes de Colombia de 1917, impresas por la Perkins Bacon de Londres, estudiadas del menor valor al mayor, terminando con los servicios especiales que son el correo urbano, los acuses de recibo y los recomendados. Trato de mostrar en cada valor los ensayos, pruebas, perforaciones, múltiplos, diferentes usos en cartas, tarjetas postales, remesas, libranzas, impresos y correspondencia judicial, a destinos nacionales e internacionales. Yo la tengo montada en 64 páginas dobles y es el primer estudio de exhibición que se hace de esta emisión. Contiene la mayor cantidad conocida de material de archivo en manos privadas y, basado en mis propios estudios y hallazgos, presento muchas piezas desconocidas, incluyendo ensayos, pruebas, múltiplos y variedades de perforación. Esto. Acerca de Perkins. Perkins es muy conocido a nivel mundial por la excelente calidad de los grabados y las impresiones, y por supuesto por ser los impresores de la primera estampilla del mundo, el Penny Black, de Inglaterra en 1840. Los archivos muestran, tanto de la Perkins como de Colombia, que el primer contacto y el primer contrato que hubo entre Colombia y Perkins fue en el año 11, y después varios contratos posteriores durante los siguientes años hasta el año 30. Esa continua impresión de esos 17 contratos entre el 17 y el 30 produjo una gran cantidad de tonos de colores diferentes en la mayoría de los valores. También es muy interesante la cantidad de detados o perforaciones diferentes desde el 11 hasta el 14 y combinaciones de los mismos. Ya lo veremos más adelante. Como la serie fue utilizada por más de 20 años, durante los cuales las tarifas se modificaron 6 veces, el uso de estas estampillas marca una parte muy importante de la historia postal de Colombia. El plan es el mismo que utilizo en la exhibición, y así lo voy a mostrar aquí el recorrido. Empezamos por las estampillas, y ahí empieza la historia. Después los ensayos y pruebas. Después los valores bajos de los centavos, de medio a 50 centavos. Después los valores altos de 1 peso a 10 pesos. Después el correo urbano, los acuses de recibo, que son 2 valores, los recomendados, que son 2 valores, y termino con la serie espécimen. Estas son las estampillas. Como van a ver, pues son estampillas muy bonitas, muy bien diseñadas. Al tenerlas en la mano, la calidad del grabado y de la impresión es bastante notorio, especialmente para esta época del año 17. Está ahí la cantidad de contratos. Por ejemplo, en el medio centavo se hicieron 9 y en total se imprimieron 6.100.000 estampillas. En el centavo se imprimieron 17 distintos tirajes, hicieron 40 millones de estampillas. O sea, fue una serie que se usó durante muchos años y cantidades bastante grandes. Entonces ahí en el medio centavo sale la imagen de Caldas, en el centavo sale la imagen de Camilo Torres. Todos estos son personajes o precursores de la independencia o que tienen que ver en relación con Colombia. En el 2 centavos es Antonio Nariño, el 4 centavos el general Santander, 5 centavos Bolívar, el 10 centavos Córdoba, el 20 centavos muestra el monumento de Boyacá y el 50 centavos una vista de Cartagena. Los valores altos, que son en pesos, está
1, 2, 5 y 10. El peso muestra Sucre, el 2 pesos muestra Rufino Tamayo, el 5 muestra Ricaurte y el 10 pesos el escudo de Colombia. Y los servicios especiales, está el del Correo Urbano de Bogotá, que muestra un cartero, que para temas de temática es bastante buscado esa estampilla, y la ha vuelto como muy, muy interesante, aunque el tiraje fue muy corto de 22.000 estampillas comparado con todo lo que hemos visto. Está muy bien catalogada y es una estampilla muy linda, ya le veremos un poquito adelante más cosas. Hay 2 acuses de recibo diferentes, uno de 5 centavos y uno de 4. Y hay 2 estampillas de recomendado, una de 4 y una de 10 centavos. Ahora nos vamos al recorrido por los ensayos y las pruebas. Durante mucho tiempo he buscado y han ido apareciendo cositas muy interesantes, entre ellas estos que son diseños dibujados a mano. Desafortunadamente solo tengo 2 valores. Los diseños son muy, muy bonitos, de una calidad espectacular. Están ambos firmados por la Perkins. Y después hay un recorrido de unos ensayos fotográficos donde están todos los valores, incluso hay algunos que se parecen y otros que no se parecen nada a los definitivos. Van a ver, yo no tengo aquí montado toda la colección, sino que seleccioné un material. Creo que tengo 50 hojas de las 64 que presento para evitar un poco repetir algunas cosas y dedicarle más tiempo a las más llamativas. Aquí hay un segundo juego de ensayos fotográficos con algunas variaciones con el primero. Y hay una serie de pruebas sin intentar. Hay solo 6 valores de toda la serie. No he conseguido más en esta presentación. Entonces vamos a entrar a los valores bajos. Entonces trato en cada una de los diferentes poner el ensayo fotográfico, que por algunas circunstancias los conseguí casi todos. Era lo que le mandaba el gobierno colombiano a la Perkins para decirle cuál era la base de la estampilla que ellos querían. Sé que hay otro juego que está en Inglaterra y sé de 3 juegos. En manos privadas creo que este es el único. Después voy mostrando el recorrido en diferentes etapas del proceso. Entonces está la prueba de solo el marco, después la prueba ya con la figura pero sin los valores, la prueba con el valor en colores diferentes. Esto lo van a ver igual en casi todos los diferentes. Y estas que son muy interesantes, que son las pruebas en negro, que he logrado conseguir casi que completa el pliego. De unas 2 o 3 tengo el pliego completo. Y después están en las mismas pruebas, hay algunas cositas de variedades. Por ejemplo, la impresión completa, hay unas piezas que tienen el resello de espécimen. Y ahí empiezo a hablar un poquito de las perforaciones. Entonces, cada vez que aparecen esto se vuelve mucho más largo y complejo. Entonces aquí solo les muestro algunas cosas. Esta es hay la pieza de la derecha, esta está impresa sobre la goma. Esto es una impresión, el dentado está incompleto, esto está sin dentar. Después muestro usos en diferentes maneras. Entonces está una en correo urbano, una mezcla muy interesante de una tarjeta que viene de Nueva York a Bogotá y pasa por España, va a Tánger, tiene un recorrido bastante curioso. Hay correo doméstico, un sobre dirigido del banco a Cartagena, un sobre de Chinaco a Estados Unidos. Es un pueblito bastante chiquito, entonces el porte es bastante interesante y el destino. Y un sobre con impresos, printed matter, también como parte del recorrido. Paso al siguiente valor, que es el centavo. Nuevamente está el ensayo fotográfico.
que hay unos que lo llaman ensayo, otros prueba, otros... yo me quedé con el ensayo fotográfico. Me pareció que era un término apropiado. Nuevamente el recorrido por las distintas pruebas, en algunas se consiguen más cosas, otras menos cosas. En algunas están los distintos planchas de impresión. Esta está la 1, está la plancha 5. Seguramente aparecerán, no las tengo 2, 3 y 4. Diferentes colores, también era se divertía mucho haciendo ensayos. Pues era anaranjado, café, verde, que es el color definitivo. Después aquí hay una cosa muy interesante, que es una variedad en un color azul claro, que lo más interesante es que circuló. Tengo una pieza que hasta ahora es la única que se conoce en un sobre, y las sueltas, hay reportes de 5, aunque pues debió haber un pliego entero, pero no se desaparecieron, no les llamó la atención a gente, las quemaron. No hay, de eso no hay una información completa en por qué no hay más. Pero finalmente, pues aquí hay una por lo menos. Este es el múltiplo más grande con esta estampilla, que es una correspondencia judicial. Es muy interesante, tiene 30 estampillas para pagar el porte. La pieza está abierta porque lo portearon por frente y por detrás. Es muy interesante. Aquí hay un correo urbano, el porte está correcto de 1 centavo. Después tenemos una muestra también un porte correcto por la tarifa de 1 centavo, que en este momento en 1911 estaba bien, después cambió a 2 centavos, entonces lo veremos más adelante. Para mandarle una revista, en este caso a la Argentina, que era una revista filatélica. Un porte con un viaje por vía paquebot del SS Bolívar a Estados Unidos, entonces ahí está el porte correcto de 4 centavos. En donde encontré la información, siempre la pongo en las piezas de usos, la tarifa y el decreto que soporta esa tarifa. Cuando está incompleta o algo, también, pues, lógicamente acoto el porqué. Un destino curioso recomendado a Puerto Príncipe, Haití, que realmente no es muy usual. Después 2 centavos, nuevamente el mismo proceso. Digamos que siempre trato de seguir con el mismo montaje. Entonces la prueba fotográfica, después los colores que va encontrando. Aquí, por ejemplo, está, como no tuve en el 1 centavo unos valores de unos plates, aquí está el 2 y el 3. Y aquí está la piecita con la perforación de espécimen. Nuevamente una pieza grandota mostrando aparentemente solo hicieron una grande de cada una porque no he logrado ver más. Y después los pedazos que uno encuentra pueden ser las partes superiores a completar los pliegos de 100. Aquí está pieza un poquito la mezcla de los dentados. Aquí se ve que esta es 13,5 por 13,5. Esta es 13,5 por 13,75. 13,5 por 14. 3,75 por 3,75. Que me parece importante notar eso porque pues a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido, pero así lo hicieron. Tengo más, pero digamos que están en las otras páginas y hay bastantes combinaciones, especialmente en los valores que se hicieron muchas. Esta la impresión fueron 50 millones de estampillas, entonces seguramente por eso iban cambiando durante el tiempo. Usos nuevamente, aquí tengo un bisectado que no estaban autorizados, pero el correo lo permitía. Entonces, aunque no era legal, lo dejaban pasar y lo aceptaban y terminaba haciendo el recorrido a su destino. Una tarjeta a Milán. Este material, como circuló por tantos años, en muchas cosas hay mucho material. Entonces trato de poner piezas como llamativas o destinos importantes o tratar de conseguir piezas muy atractivas. Esta pues, es una tarjeta que le comporta incompleto a Francia, entonces a él le ponen 75 céntimos de tax.
un uso interno entre Jericó y Medellín, que tampoco es común, y además con el registrado. Después vamos al 4 centavos, nuevamente el ensayo que es el Santander, que es sacado de una foto o de un dibujo que está en el Museo Nacional, muy bonito. Las diferentes pruebas, aquí aparecen unas otras cosas diferentes llamativas enmarcando los formatos, diferentes colores, diferentes tamaños, pequeñas variaciones de colores. Y esas diferentes, como mencioné al principio, como fue tanto el recorrido en años, es posible que las pruebas en algún momento hicieran nuevamente otros tirajes, y por eso son unas pequeñas variaciones de los colores. Nuevamente perforaciones, aquí hay sin perforar, con dobles perforaciones. O sea, le pongo atención a eso. Después correo doméstico, nuevamente volviendo a los usos, correo doméstico recomendado. Bisectados, a Ecuador, por ejemplo, en este caso. Viene Simón Bolívar. Bueno, normalmente también no lo comenté antes, pero trato de poner una pequeña reseña, sobre todo para la gente que no conoce Colombia o no tiene noción de sus personajes. Muy sencilla como para ubicar. Diferentes, aquí otra vez, cantidades de colores, de tipos de pruebas, las diferentes. Y aquí hay una piecita muy interesante que es una falsificación de la época, muy curiosa porque en ese momento 5 centavos era muy poquito, no tenía mucho sentido. Y he visto dos. Entonces, pues, se volvió una cosa muy interesante. Aquí sí tengo el 1, el 2, el 4, seguramente este es el 3, que la cotación debe estar acá arriba. Los múltiplos más importantes en las diferentes planchas. Usos. Cada vez que veo bisectados trato de poner alguno porque a mí siempre me han llamado la atención, me gustan, y pues funcionaron bien, y aunque eran ilegales, entre comillas, siempre los permitieron. Seguramente este tiene el sello de llegada, están plenamente justificada su existencia y su uso. Repito, mezclo, este es correo doméstico. La página siguiente, que no está aquí, pero está el correo internacional. Como ven, me gusta mucho el tema de las pruebas, entonces todo lo que iba consiguiendo en distintos colores y todo, Perkins fue muy generoso en eso, en hacer muchas. De la misma yo no creo que pasen de 5 de cada una, nunca he visto más de esas, pero se consiguen en el mercado y hay, ¿no? Hay algunas, las intermedias, que no son tan comunes, después las definitivas en distintos colores sí se hicieron. Curiosidades, esta pieza en negro con un sello de aprobación del Consulado de los Estados Unidos, perdón, de Inglaterra. Perforaciones. Aquí en el montaje no puse todas las páginas, pero pues como ven hay 11, 11, 25, 13, 13, 5, 13, 35, 35 y mezclas. Entonces se divertía mucho con eso también. Seguramente algunas maquinarias se dañaban o alguna cosa en todo ese proceso de tantos años dejaba de funcionar y por eso terminaba haciendo todas estas combinaciones. Usos, aquí hay unos interesantes que son unas libranzas que necesitaban unos portes muy grandes, y esta, por ejemplo, que son de la República de Colombia, tienen los perfils con la RDC. Valores declarados. Entonces el porte lo pone, en este caso está en la parte posterior, porque aquí era donde se llenaba toda la información. Esto era pagando 200 pesos en billetes. Está claramente aquí escrito cómo se desglosaban los valores que hay que pagar en el porte. Entonces son piecitas que que trato de tener así como interesantes, que llamen la atención. Este es el franqueo más grande conocido del valor 10 centavos, que es un documento de aduana muy interesante. Un destino curioso que es a Beirut, que es esta.
correo recomendado Alemania, y este además es con el bisectado. Aquí volvemos al siguiente valor, que es el 20 centavos, que es el monumento de la batalla de Boyacá. Aquí hay uno muy bonito, que es esta pieza, que también es un dibujo a tinta y lápiz. Aquí hago un scan para ver un poquito el detalle, lo bonito que es el trabajo tan bueno de ese momento en la calidad. Nuevamente, pues repito, pruebas y más pruebas que me gustan. Variedades de perforaciones, tipo 1, 2, 3 y 4. 13.5, 13.75, o sea, lo que he conseguido que se ha estudiado y las mezclas que aparecieron. La pieza más grande conocida con este valor, un franqueo de 7 pesos con 20. El 50 centavos, que es una vista de la bahía de Cartagena. Es una estampilla muy bonita. Uno ve la vista, es como que no dice mucho, pero ya el resultado es atractivo. Pruebas está sin el marco interior, sin el diseño interior, diferentes variaciones de perforaciones, y aquí es más interesante porque está el pleguito, que es en 14, y aquí las otras variaciones en 13.75, 13.5 y combinaciones. Bueno, ese tema es bastante largo. Esta es una pieza muy interesante porque el pleguito final es este, que es en un formato de 5×10, y apareció en el mercado este, que seguramente era de 10×10. Aquí solo quedaron 10×8, o sea que falta un pedazo arriba, pero es el único que se ha encontrado hasta ahora en un formato diferente a las pruebas que están en negro, que hay otra conocida, y el pliego final, que es en este formato de 10×5. Usos, lógicamente a medida que vamos subiendo en valores, los usos van siendo más complicados de conseguir. Muchos porque eran para aportes de cargas de transporte grandes o algo, entonces pues los destrozaban al abrir el contenido. Aquí hay una cosa muy interesante, porque es una resma de papel que enviaron de una oficina de una empresa a otra, entonces la portearon y mandaron todo el contenido entre oficinas de juzgados. Otro porte grande, este es el más grande conocido, con el 50 centavos. Usos curiosos también, un boletín de expedición de Honda Nueva York. Aquí está clarísimo en el porte que dice que tiene que pagar 4 pesos con 8 centavos y los están aquí pagados. Un destino curioso a Guatemala, que en ese momento Colombia realmente no tenía mucha correspondencia ni relación con Guatemala, entonces una pieza muy curiosa. Y ahí terminamos los centavos. Ahora vamos a los valores altos. Como ven, la constante de tener la prueba fotográfica ha sido todo el recorrido. Diferentes pruebas nuevamente, sin valores, con algunas anotaciones del impresor, y cuando consigo el espécimen, que no lo he conseguido en todas las series, ahí está, todos los valores, perdón. El 10 centavos, el formato del pliego, ese sí está completo, aparentemente hasta ahora es el único que conocemos. Variaciones de dentado. Nuevamente usos, ya se vuelve un franqueo muy importante con el peso. Paga 14 pesos con 80. Como lo ven, como esto manejaban documentos entre juzgados o folios folios y de entre juzgados, entonces los pesos eran muy grandes, mandaban unos documentos muy pesados. Entonces eran casi que los pocos que usaban este tipo de franqueos tan altos, y pues entre correspondencia de personas no existían estos portes. Entonces aquí, pues los que se han conseguido aquí están. Pues lógicamente pongo el valor más alto para la pieza, pero pues ustedes la ven que tiene 50 centavos, tiene 5 centavos, incluso de una emisión posterior, y tiene también
¿cómo se llama? Timbre. Si tuviera el anverso, pues se ve la explicación de por qué el timbre son estos 8 centavos y por qué este porte tan alto de 11 pesos con 35 para este documento. Otro boletín de expedición que vemos uno atrás y tiene el peso con un destino interesante a la zona del canal en ese momento, saliendo de la parte abajo de Colombia, de Nariño, casi con el límite con Ecuador. Vamos al 2 pesos. Para no repetirme tanto, pues están las diferentes que he conseguido, los bloques perforados y las mezclas de dentados. Generalmente trato de poner una pieza grande para que se vea claro que el dentado sí corresponde a lo que está escrito. Usos. Aquí, este es el más grande conocido con el 2 pesos, que son estos de acá abajo, estos valores, y estos. Pagando 23 pesos, que en ese momento pues era una fortuna. Seguramente esto iba relacionado con un cargamento de oro, entonces por eso estos portes tan grandes. Este pues se le nota el porte absolutamente filatélico, pero pues en sobre es el único que he encontrado que tenga el valor 2 pesos. Y mezcla con varias emisiones de distintos años. Es del año 37, o sea, ya llevamos 20 años en circulación esta estampilla. Nuevamente aquí las pruebas. Aquí una curiosidad, conseguí la parte de arriba y la parte de abajo en 2 tonos diferentes. O sea, son 2 pruebas diferentes. Y le tiene la nota de que está bien, good, good. Adelante tengo una, la veremos que dice lo contrario. Una libranza al exterior, muy interesante. Entonces, pues el porte era muy grande. Aquí está explicado los 7.32 pesos, cómo llegaron para poner este porte. Viene el último valor del 10, que es el 10 pesos. Mandaron, esto es de un billete, sacaron esta foto de un billete para usarlo de referencia para hacer ese escudo de armas, porque el escudo tuvo algunas variaciones durante el tiempo, entonces seguramente este fue el que más les gustó y lo utilizaron. Las diferentes pruebas, diferentes perforaciones, nuevamente, entonces trato siempre de ponerlos múltiplos para que sean más atractivos, y esta que es un pliego completo con ambas 13.5. Usos, aquí, estos son los únicos usos que se conocen por ahora del 10 pesos en 2 piezas diferentes. El uno, una libranza en Bogotá y Medellín, seguramente oro, y una libranza entre Bogotá y Cali, que adicionalmente pagó en timbre 40 pesos. Entonces tiene una mezcla interesante a los que les gusta el timbre, como a Manuel Aranco. Bueno, ya acabamos los valores. Viene el correo urbano. El correo urbano es interesante. Tengo unas piecitas muy curiosas. Este es el que les hablaba al principio, que los coleccionistas de temática lo buscan mucho. Y ahí tengo la foto. Tengo una piecita que es la foto montada como con nunca pude entender muy bien para qué esa presentación. El dibujo en lápiz ¿cómo se llama? De la pieza, un diseño posterior, lo tengo ahí porque ese fue el que hizo la litografía nacional muy adelante, mucho más adelante, pero no se adoptó, no se usó. Perkins parece que logró mantener siempre el diseño de esta estampilla. Es muy rara usada bien, o sea, correctamente, porque digamos, cumple los requisitos y todo, pero no está, de hecho, tiene algunas dudas de si está bien correctamente usada, pero porte suma, el destino no debería ser porque es de Bogotá, Manizales, y esta, por ejemplo, sí es el correo urbano de Barranquilla, es interno. Entonces esta es sospechosa, pero es bonita, entonces ahí la tengo y aclaro pues que es sospechosa.
Después vienen los acuses de recibo, que son dos. Este valor, yo solo conozco esta pieza que lo hayan usado este valor, porque no correspondía a las tarifas que usaba Colombia en ese momento. Entonces esto se ve claramente que es filatélico, pero pues ahí está incluso varios valores. Esta mezcla de las dos recomendadas tampoco es posible. El carteo hecho es una cosa, fíjate que simpática, y como no había otra manera de mostrar que, entre comillas, que se usó un uso, pues puse esta pieza. Después viene el siguiente, que es el mapa de Colombia, que también hay diferentes pruebas del proceso. Y está también esta piecita que es muy bonita, que es el dibujo original, hecho a mano, con, sin el centro y sin los valores. Esto que sí corresponde y es claramente bien utilizado, los acuses de recibo, están los formatos internacionales en francés. Ambos están correctos y son los dos únicos que yo he conocido hasta ahora con esta estampilla. Y este otro absolutamente filatélico, de mezcla con el recomendado y todo, funcionó, salió, llegó, pero esta estampilla que use recibo realmente ahí no debería estar. Los recomendados, también hay dos valores. Aquí tengo unos dibujos. Esto es interesante porque esta pieza está dibujada sobre esta, o sea, es un papel encima, aquí se ve cómo es el montaje. Es una de las estampillas bonitas de Colombia con Puerto Colombia. Entonces hay dos dibujos diferentes que hasta ahora son los únicos que he visto. Varias posiciones y posibilidades de pruebas, adicionalmente en diferentes colores. Y esto que es un bloquecito grande de solo los centros. Esta estampilla tiene en Colombia solo se hicieron dos veces errores, uno de Perkins y uno de American Banknote Company, que hicieron en varios países. En el año 10 hicieron varios centros invertidos. Perkins en Colombia hizo este en el año 17. Es un pliego de 50 unidades. Hoy en día se conocen 27, digamos, en récords que hayan sobrevivido. Este es el múltiplo más grande que se conoce con el invertido. Y esta estampilla tenía dos usos. Uno para Argentina, que en ese momento era el porte correcto, o Argentina o Uruguay, digamos, esos dos países. Conozco un sobre que lo tiene otro coleccionista, yo no lo he podido, no lo tengo. Y este que es un porte forzado, pero cumplió la regla, por decirlo así, por el peso. Entonces usaron la estampilla ahí. El último recomendado, que también es muy bonito, por aquí tenemos un amigo que le gusta mucho los saltos. Entonces este es las cataratas, este está en la prueba fotográfica, el dibujo a mano nuevamente, de este que se ve la calidad, este es un detalle de este. Este es otro detalle de esta pieza que también es una prueba, un dibujo original, perdón, a mano. Esta que es una bastante llamativa, que en el proceso está por delante y por detrás, no la completaron, seguramente la desecharon, pero alguno de la imprenta algo decidió guardarla. Altavoz, ahí. Sí. Bueno. Está esta que no se usó tampoco en un color azuloso, y después distintas pruebas en distintos colores. Esta es una visita muy interesante porque es usada no es como recomendado, sino como estampilla común y corriente, cumpliendo el valor seguramente en una escasez o una cosa, usaron la recomendado. Un destino curioso a Australia en esa época, y uno interno entre Bogotá y Cartagena. Y ya para terminar, está la serie que el gobierno colombiano mandaba a la UPU en Berna. Esta después la mandaron
y le pusieron un resello encima que dice colonias, y la mandaron a la isla de Goa en la India portuguesa. Está la serie completa. Esto yo diría que es del año 20, aunque no es, como no tengo la pieza entera para saber si es así, pero calculamos por el 3 centavos que es del año 20. Y finalmente, después de esta serie, el 17, Colombia hace 3 o 4 emisiones no tan largas, son más corticas, en el 21 y en el 24. Y el último acercamiento de Perkins, porque ellos no hicieron nada más en Colombia, fue esta propuesta con el dibujo, el escudo, una propuesta de un escudo de Colombia como para una pieza conmemorativa, y fue el último contacto que tuvo el gobierno colombiano con Perkins. Y hasta ahí llegamos por esta noche. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago, muy interesante. Bueno, entonces aquí cómo me salgo de acá. Yo te saco, no hay problema. A stop sharing, listo. Listo. Y como Muchas siempre, gracias. quienes tengan sus preguntas, ahí su manito virtual en alto. Mientras esperamos, yo tengo una pregunta. Santiago, la estampilla que está creo que es la de 4 centavos, la horizontal, sí. Es 2 pasadas. ¿De esa se conoce el centro invertido? De esa es la que hay centro invertido, sí. ¿Y cuántos hay? Esos, me imagino un solo pliego, pero ¿cuántos han sobrevivido? Un pliego de 50 y sobre que se conocen entre unos y otros de los que hemos seguido la pista, 24. 20, ok. Muy seguramente las otras o están bien guardadas en colecciones de muchos años, o con el tiempo se han desaparecido, pues la gente no se dio cuenta del error, por decirlo así, desaparecieron. Sí, porque está tan detallado el centro que a primera vista uno no se daría cuenta si es esto. Exactamente. Sí, porque hay otros de otros países que es tan desfasado que uno ahí mismo nota que está al revés. En este caso no es tan fácil. Así es. Gracias. No, señor, a ti. Mauricio. Gracias, Santiago, por tan bonita presentación. Una consulta, teniendo en cuenta que estas estampillas duraron tantos años y que se hicieron varios contratos para impresión, asumo que en más de alguna ocasión tuvieron que tal vez rehacer el dado maestro de tanto usarlo para hacer las impresiones. ¿Hay alguna variante, digamos, significativa, digamos, entre las primeras y las últimas en algunas de ellas? La verdad no. La verdad las variaciones han sido en algunas, digamos, sutilezas de colores. Entonces el azul se ha vuelto azul más oscuro, más claro, más verdoso, más amarillo, pero muy sutiles. O sea, realmente uno no puede separar, decir, esta es la primera y esta es la que hiciste en el 27 y la del 34, no es fácil. Y el dado, si lo cambiaron, que seguramente lo hicieron también hecho que no se nota no hay un puntico más, una línea, alguna cosa que lo diferencie, no. Ay, muchas gracias. No, señor. Eddie. Gracias, Henry. A ver, Santiago, una consulta más bien de la técnica de montaje que tú utilizas. Sí. ¿Cuál es el orden que tú pones? Tú pones la serie, luego el material de archivo, y dentro del material de archivo, ¿cuál es el orden más o menos? Los especímenes, ¿en qué parte van? Eso, por favor. En principio el ensayo, porque es como la parte inicial del proceso. Después ellos hacen, generalmente todas las compañías hacen una impresión donde aparecen las diferentes pruebas. Que hay procesos, puede que esté incompleto, no le pongan al principio el valor, porque depende, en ese momento puede que no sepan si va a ser 5 centavos o 6 o no. Cuando ya lo saben, empiezan a poner el valor, y al final, la última pieza que debería salir en ese proceso es el espécimen, porque ya se confirmó que quedó bien, pero hay que hacer como una muestra para el gobierno o para los diferentes UPO, bueno, dependiendo de las circunstancias que
pide al país. Entonces, ensayo, prueba, en las pruebas los distintos procesos de completar el diseño y el espécimen. Sería lo lógico. ¿En qué parte va la serie emitida? Yo la pongo al Antes, principio para que la gente conozca en la primera página qué es lo que va a ver, por decirlo así. Y después ya, pero solo como para que la gente entienda qué va a ver, porque al fin debería ser al final, digámoslo así. Si uno hiciera el recorrido únicamente como proceso, pues el final es el resultado de la pieza emitida, ¿no? muchas gracias. ¿No, señor? ¿Alguien más por ahí? No veo ninguna mano en alto en la mano virtual. Déjame ver por... Adelante, Manuel. Gracias. Santiago, una pregunta. Si pudieras regresar o decirme, el 10 centavos de Córdoba originalmente es en color negro. ¿Hubo otras variantes de colores? Después es que hay una emisión siguiente que es en azul, en el año 24, que mantienen el mismo diseño, todo igual, pero cambian el color. Lo mismo el 4 centavos también lo cambian, hay 2 o 3 colores que hacen posteriormente diferentes. Bueno, no, porque sí. ¿Y tú dices que el 10 centavos en el año 24 hicieron otra emisión? Sí. Bueno, pudo haber sido un poco antes, porque yo tengo aquí un sobre del año de agosto del 23. Déjame rectifico un segundo. Déjame rectifico. Es que el 10, el gris negro es del 17 y el azul es del 23. Ok, está bien. Correcto, 23. Está bien. Y en el 26 hacen otra con algunos valores repetidos. Por ejemplo, el 10 pesos, que al principio fue negro, después lo pasan a verde. Muy bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Jaime. Gracias, Santiago. Muy bonita la presentación y la colección que presentas esta noche. Yo nada más te haría esta pregunta, en el formato que estás siguiendo para presentar la colección o para presentar este exhibit, ¿cómo colocarías una pieza que no es particularmente rara, pero que el origen es raro o que tiene una circunstancia en particular en cuanto a historia postal de rareza, pero por el origen, por el uso, porque es un pueblo remoto, porque había un conflicto civil, porque había algún problema interno, en fin, ¿cómo pudieras en el formato que tú llevas, incluir esa o esas piezas? ¿La manejarías por separado o lo sumarías a cada valor? Yo la sumaría a cada valor. Y en el valor, digamos, yo siempre, creo que la mayoría de la gente usa el valor más alto como para el porte, digamos, para ponerlo en esa sección. Entonces, si tiene el 5 pesos, pues, y una de 20 centavos va para el 5 pesos. Ya una vez ahí, como yo no muestro todo completo aquí, yo lo voy dividiendo por o portes nacionales o portes internacionales o por el uso. Y ahí es donde hay que ver si la pieza sale localmente, pero sale de un pueblito, como tú dices, chiquito, pues lo pongo en el texto enmarco, para no poner muchos, a menos que sea una pieza muy importante, le pongo un marco rojo, por decirlo así, ¿no? Como para resaltarla más. Y si no, en el texto digo, es una pieza importante porque este pueblito no se conoce mucha correspondencia, o poca, o casi que ninguna, como este caso, ¿no? Sería la manera. Bien.
Pero en caso, por ejemplo, de algún conflicto, no revolverías la historia postal, sino te atarías al manejo tradicional y nada más harías la indicación. Pues si la pieza tiene ese encanto, sí la metería, porque así sea una tradicional, como estoy mostrando ejemplos de usos, entonces decir, si usó en una guerra o en este periodo, pues sí, valdría la pena, claro. En nuestro caso, en Colombia, no hay ninguna pieza en esta colección específicamente, que marque ese momento histórico, llamémoslo así. Bien. Lo preguntaba porque no recuerdo, discúlpame, el momento en que Panamá dejó de pertenecer a Colombia, pero fue antes, ¿verdad? Sí, fue en el año 4, fue un poquito Ok. antes. Entonces olvídalo, no, es que yo traía lo de Panamá en mente. Por alguna razón tengo Panamá en la mente. Claro, Ok, gracias. con gusto. Miguel, Bueno, realmente felicitaciones, hermosa la colección y muy interesante la presentación. Gracias. Hay algo que no terminé de entender. Creo que mostraste una pieza con circulada con unos sellos perforados que, si no recuerdo mal, vos dijiste que decía República de Colombia. Sí, ¿Puede ser? RDC. No entendí muy bien cuál era el sentido, por qué tenía ese perforado. Ok. En muchos países se han usado los perfins, pues digamos, eso es relativamente común. Aquí los usaron o bancos que por motivos de seguridad tenían los pliegos listos en sus oficinas, previamente los perforaban y los tenían para su correspondencia. Entonces, si no tenían ese perfil, digamos, era como una especie de control interno de ellos. Pero también ese control lo hacía algunas entidades del gobierno. En este caso, seguramente era una alcaldía o una gobernación o algo así. Entonces, tenían las de RDC, República de Colombia, como una manera de diferenciarlos o de poderlos inventariar, ¿no? Era más como un control, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, era para eso. Gracias. Pero hay algunas de entidades privadas, ¿no? En la época de Escata hay del Banco Alemán, bueno, en diferentes épocas hay los perfils en Colombia. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Alfonso. Santiago, felicitaciones por la presentación. Un par de preguntas. Esta le temo, primera. esta pregunta le temo, pero démosle. Con tanta reimpresión que hubo, ¿las perforaciones fueron las mismas o hubo muchas perforaciones diferentes? No, ahí fue donde hubo muchas diferentes. Curiosamente, en las tonalidades, en el proceso de tantos años, se nota un poco algunas variaciones de colores, pero en las perforaciones es donde más se nota el tipo de maquinaria. Seguramente lo cambiaban en Londres o algo pasaba, y por eso, si viste, en algunas partes tengo algunas que hay 13.5 con 14.5, cuando el pliego normal había sido 14.5 por 14.5. O sea, hay muchas combinaciones. En algunos valores he visto hasta 6 combinaciones diferentes durante el tiempo. Lógicamente, la única manera de comprobar, y sería bastante interesante, es cuál fue primero y cuál fue la última, y eso toca en correspondencia. Esa tarea, la verdad, yo no la he hecho. Pero sería, ¿no? Pero sí, la variación se nota más es por las perforaciones que por cualquier otra cosa, porque la calidad de impresión siempre fue muy constante. Okay. Y a nivel de calidad de impresión, has dicho que hay diferentes perforaciones y que hay tonalidades de color, Sí. pero no vi que tuvieras perforaciones corridas o algún tipo ya de error mayor. Sí, tengo varias dobles incompletas. En algunas partes las puse. Pero curiosamente eran muy, digámoslo, muy juiciosos y la calidad se mantuvo por mucho tiempo. Entonces las excepciones son pocas. Y ahí mostré algunas, pero no era común realmente en esa serie. Están muy bien centradas, muy bien perforadas, y las pocas piezas que he conseguido ahí están, que muestran
sobre todo dobles perforaciones. Seguramente, no, seguramente no, errores de la empresa, ¿no? Yo creo que Ok, el control de gracias. calidad era lo que evitara que salieran. Por eso no son comunes verlas. Gracias. Con mucho gusto. Santiago, Walter. Felicitaciones, Santiago, por la colección y por la conferencia, muy interesante. Gracias. Te quería hacer una pregunta en general, sobre a principios del siglo XX en muchos países se usaron los abonos a casilla de correos pagándolo con estampillas. En Colombia también se usó eso porque esas piezas son realmente raras y ahí se encuentran valores altos, pero no sé si en Colombia se usaba pagar las casillas de correo con estampillas a principios del siglo XX. Pues si quieres que te sea muy sincero, me corchas en esa pregunta, porque no tengo evidencias de que se usara eso en ese momento. No sé si de pronto Manuel tiene más claro eso, pero en principio no se usaron. Porque no he visto piezas que lo soporten, digámoslo así. No sé, Manuel, si de pronto sabe algo más. Yo tampoco he visto algo similar. No he visto. No. O sea que en Colombia seguramente no se usaron porque estaríamos enterados de alguna manera, ¿no? Pero no. Sí, quizás hacían solamente un recibo o algo así, porque casilla de correos seguramente se usaba. Claro. Claro, capaz que se hacía un recibo. En algunos países se pagaba y se le ponían estampillas, y son rarísimas porque hay pocas. Sí, claro. Y se lavaban generalmente, ¿no? Pero no sabía si en Colombia se usaban. Pero más adelante, en los años 40, sí hay. Claro. Yo sí he visto de Colombia. Pero al principio del siglo o en esta época del 17, del 20, no. Pero ya era con el correo aéreo, Santiago. Sí, correcto. ¿Y se pagaba con estampillas o eran más bien tipo enteros postales, donde ya estaba marcado el valor? ¿Eso te acordás? Sí. Con estampillas. Con estampillas. Sí. Ok. Gracias. Con mucho gusto. Eric. Bueno, buenas noches a todos. Muy bonita presentación, muy bonita pieza. Gracias. Tengo una observación y es increíble la falta de conexión que había o que todavía existe, creo, entre Sudamérica y Centroamérica. Una cosa que conseguir correo entre Centroamérica y Sudamérica es bastante difícil y persiste, increíble. Y me parece que no estoy seguro porque me perdí al principio. Había correo de tenerse cartas hacia Brasil, hacia Bolivia, Paraguay, porque siempre veo que el correo es hacia el norte, hacia Europa, pero de la parte norte de Sudamérica hacia el sur, como que también hay un poquito de flojo, me parece. Tienes toda la razón. En este periodo sí. Curiosamente, con Costa Rica siempre ha habido mucha correspondencia. Y digamos de Centroamérica creo que nada más. Incluso con el mismo México, pues, país tan gran e importante, muy poquita correspondencia dirigida a México. Y hacia abajo, Brasil, algo, pero poco, realmente poco. Con Ecuador mucho, ¿no? Porque pues éramos, digamos, las familias, había mucha hermandad y mucha cosa. Y si empiezas a bajar hacia Chile y Argentina y Uruguay, muy poco. Paraguay casi que inexistente, ¿no? A veces cosas consulares o diplomáticas excepcionalmente, ¿no? Pero realmente en esa época no había mucha correspondencia. Yo tengo muchas cartas a muchos destinos. Estados Unidos, lógicamente, prima, sobre todo es mucha, Europa hay mucha, pero América en general poca. Una preguntita más y sobre el correo urbano, porque al final la filatelia en nuestros países se parece, se concatena,
como que se copiaban, no sé. Hay algo ahí que se repiten en varios países. ¿Correo urbano era estrictamente para la misma ciudad o era de ciudad a ciudad? No, en principio debe ser dentro de la ciudad. Claro, el uso era muy limitado porque pues en las ciudades eran tan chiquitas que era más fácil casi que llevarla a la mano, pero funcionaba, era un servicio que se prestaba y hay viste un par de casos que tengo, incluso también puse un caso que no está cumpliendo la norma, el correo la acepta, pero la está mandando a otra ciudad, o sea, no cumple la labor de correo urbano como tal. Entonces, Y vi en una pieza tuya que lo mismo se repite en muchos de los países de nosotros, que la gente escribía a la parte de abajo, cuando era de la misma ciudad, ponía ciudad. O sea, no sí, ponía la ciudad sí, no Bogotá, tenía que poner Bogotá porque pues se no sabía, hacía sí. falta. Ajá. Y una pregunta en el sentido de esa misma correo urbano, en vez de poner ciudad, no la gente en Colombia utilizaba la palabra o la abreviación, mejor dicho, de PTE, de presente. Sí, sí, sí. No, Sí. no, LC de la ciudad o presente también lo usan algunas. sí, Sí. eso es lo que he notado en el transcurso de los años que he estado haciendo colecciones y aprendiendo. ¿Ve? Y es algo que se repite, se repite, se repite. Es la misma, a pesar de que no existía internet, no había teléfono. O sea, esto viene desde el año 1800. O sea, yo lo veo viendo que era una práctica común de México hacia Patagonia. Sí, 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 sí. Yo creo que eran las normas de la UPU y todo, pues las fijaban y ponían todas los valores y las posibilidades y ahí incluían el correo urbano y en algunos sitios lo aceptaban, lo usaban, lo promovían y otros no. Seguramente no era muy buen negocio el correo, bueno, no sé. Entonces no es tan usual. Perfecto, muchas gracias, señor. No, señor, a ti. Sí, si me permiten una aclaración sobre eso del correo urbano. Inclusive es anterior a la UPU. Yo tengo un sobre de Lima del 73 que está con la P y otro sobre que dice de ciudad, que es por ahí. Y a Sí, mí me he parece que encontrado. es la parte común que hemos heredado de España. Entonces alguien que sepa de España quizás no pueda decir porque de repente el correo urbano español ya usaba eso y todos nosotros lo terminamos heredando. Sí, yo he encontrado piezas de los años 1800 que ya se viene usando y por supuesto que es descendencia española. Es de la Claro. manera que ellos lo utilizaban y así fue lo que nos enseñaron. Pero se viene utilizando en los 1800, en los 1900 y hasta la fecha de hoy. Seguro, Así ¿no? es. Sí. Sí, perfecto. Santiago, yo tengo una pregunta más o menos siguiendo lo que preguntó Jaime referente a pequeñas localidades. Esta serie más o menos llega hasta qué año, 37, 38, ¿no? ¿Esos son los usos más tardíos? La última últimamente es como 37, sí. Perfecto. Entonces, esa es la época al principio de los 30, 32, 33 que Leticia pasa a ser parte de Colombia. Sí. Pero cuando pasa a ser parte de Colombia, Leticia no tenía conexión con el resto de Colombia y la comunicación venía por el lado de Perú. Yo tengo un par de sobres que te dicen Leticia, que van a Bogotá, pero que van por Iquitos, Lima y vuelan todo eso. ¿Tienes algún sobre, has visto alguno que sea de Leticia, ya Colombia, que va a otra parte de Colombia dentro de esos 3 o 4 años que quedarían, del 34 al 37, o 33 al 37? En esta serie de Perkins no. Ok. Porque pasa una cosa, Henry, que la serie de Perkins dura mucho tiempo, pero paralelamente hay otras emisiones. Ah, ok, ok. ¿No? No solo es esta, sino que esta por alguna circunstancia, porque tuvieron tantas impresiones, o sea, tanto tiempo, duró paralelamente con otras. Ok. ¿No? Pero de Leticia no es fácil conseguir en la ruta directa. Hay y hay con aéreo, y que ya es otra emisión diferente, ¿no? Entonces, pero con Perkins no he visto, no, Ok. como tal, como esta serie. Perfecto. Gracias.
¿Alguna otra pregunta o comentario por ahí? No veo a nadie más. Sí. Ahí está, Luis Eso. Fernando. Sí, un par de cositas. Santiago, Sí. estás mejor de lo que dijiste que estabas. Ve, Gracias. sobre el intercambio de correspondencia entre Colombia y Centroamérica, ciertamente Costa Rica fue privilegiada. Y gracias que lo mencionaste, pero nosotros también tenemos la obligación de recordar por qué eso se produjo así. Y es que en los fundadores de las primeras organizaciones filatélicas de las que se lleva registro adecuado y que tuvieron publicaciones, por lo menos el presidente de la primera, el doctor Alvarado, y uno muy conocido, Gamaliel Noriega, eran dos colombianos que vivían acá y que tenían un intercambio muy activo con todo el mundo. Ellos son los grandes promotores de esa cosa en esa época. Y por supuesto, no me va a dejar mentir el que está sintiendo ahí Alfonso, porque él tiene en su colección precisamente registro de esa actividad. La segunda cosa es que a mí me llamó mucho la atención en tu colección, en la presentación de tu colección que hiciste hoy, dos cosas, algunas de ellas ya las han mencionado los compañeros, o tres. Una sobre la cuestión de los perforados, pero he visto que no se ha vuelto atrás a las hojas para mostrarlo. Eventualmente me parece que lo que hay es un problemilla de descripción que no queda claro en la lámina que mostraste de cómo los perforados tenían lugar. Y otra en relación con las perforaciones o las variedades de perforación. Yo no sé si Perkins heredó los equipos de Waterloo, no tengo la menor idea, pero cuando vos mostrabas las perforaciones, las distintas perforaciones y combinaciones de perforación que se daban en prácticamente todos los valores, me hace recordar lo que pasaba con los Waterloo de principios de siglo en Guatemala y con los Waterloo de finales del siglo XIX en Costa Rica, porque prácticamente se repiten las mismas perforaciones que vos mostraste, lo cual me sugiere la posibilidad de que eventualmente un estudio comparado que alcance más allá de Guatemala y Costa Rica, que ya le hemos propuesto alguna vez, y que incluya tal vez a Colombia, podría aclararnos algo en ese sentido. Y la última observación es sobre algunas de los sobres que mostraste, que hiciste el comentario verbal de que la explicación posiblemente estaba por detrás, o que de hecho estaba por detrás, donde se decía exactamente lo que era. Y sí observé que no usas fotocopias de los dorsos o de los frentes cuando parecieran tener la misma importancia. ¿Hay alguna estrategia especial para no usar esos fotocopias de los? Realmente no. Cuando ya es muy importante lo hago, ¿no? Fíjate, yo trato de volver a la pantalla a ver si puedo. La tecnología a mí me embiste, pero vamos a ver, hacer un ensayo. ¿Ahí me están viendo? Sí. Sí. Bueno. Entonces vamos a ir Hablamos de las perforaciones y ahorita vamos a los reversos. Como no son comunes, pongo las que voy encontrando. Por ejemplo, este bloquecito está la perforación aquí incompleta. Yo sigo para adelante. Ahora, mientras te muestro eso, yo creo que los proveedores de maquinaria de Perkins y de Waterloo eran los mismos. Y seguramente solo hacían esos resultados porque ellos fueron empresas competitivas todo el tiempo y seguramente, digamos, ninguno heredó lo del otro, aunque puede haber pasado, pero más adelante, en este momento, en el 17, no, yo no creo. Entonces, las perforaciones, cositas que uno va encontrando, por ejemplo, que esta está sin perforar.
curiosamente no hay no es una cosa Pero común. ahí precisamente, Santiago, lo que es llamativo para comparar son ese que dice ahí, perforación 11 por 11.25, 13.75 por 13.75, y más abajo 13.5 5 por por 13.5. 13.5. Esos son los mismos que aparecen en Guatemala. No sé si está por ahí. Sí, correcto, en Waterloo. Sí. Y ahí viene precisamente uno de los sobres. Lo estás pasando en la página 29, que dijiste que por el frente, dijiste que se explicaba, no, dijiste que se explicaba la tarifa es donde pusiste fiscales. Uno que traía creo que 8 centavos en fiscales. Exacto. Digamos, en este caso sí lo puse porque la información estaba muy importante acá. Sí. Es que como son piezas tan grandes, la fotocopia a veces queda demasiado chiquita, entonces algunas las justifiqué no haciéndolo. ¿Ves? Por ejemplo, esto tiene vamos a lo que estás refiriéndote exactamente, que es este. Aquí vuelvo y pongo cuando siento que es muy importante hacerlo. En algunos, o porque no me cabe. Ese que está ahí en la 42, ese es el que dijiste, que tiene 8 centavos o algo así de fiscales. Aquí, exactamente. Y que se explica en el frente, dijiste. Sí, porque el frente, por decirlo así, es algo parecido a este. Si ves aquí dice, estampillas tanto en timbre 10 centavos. Ah, ok. Este coincide que están aquí en el frente y la información. En Okay. este está al otro lado la información. Es que estos no lo tienen, pero como la pieza es tan grandota, no me cabía poner aquí un scan que se vería tan chiquito. No, pero ya me quedó claro, yo conozco la pieza, ya sé lo que es, gracias. Claro, ok. Y yo creo que la idea de las perforaciones sí hay que hacerlo. Yo no hago Waterloo, pero en Colombia también hubo una serie grande de Waterloo. Podemos ver si usar, pero yo me imagino que el proveedor inglés era el que se encargaba de venderles a toda la máquina con el 11, con el 12 y con el no. Que en otros países no, pues usan 10 o usan otros números. Gracias. A ti. Me quedó una duda, perdón, ya que nadie estaba preguntando. ¿Por qué mezclaban los timbres con las estampillas de correo? ¿Lo permitían? ¿Cuál era el sentido? Algunas documentos estatales o entre empresas, todo era, digamos, oficial, entre correo privado no, pero les tocaba pagar un porte que lo pagaban en estampillas de timbre, como un impuesto adicional, digámoslo así, diferente al porte del correo. Entonces a veces surgen esas mezclas, ¿no? Especialmente en cosas que sean de carga de pesada de oros o, ¿no? Como documentos de ese estilo. Entonces, perfecto, el gobierno cobraba una tasa y la pagaban con estampillas de timbre. Walter. Sí, solo para reafirmar lo que decía Santiago y Luis Fernando respecto a Waterloo. En Uruguay pasaba lo mismo en esa época. Las emisiones de Waterloo tenía perforaciones desde 12 a 12, 12,5, 13, 13,5, 14, 14,5, 15, 15,5, en todos esos valores. O sea que era una característica justamente de Waterloo tener varias perforaciones y de ese tipo. Así que si Perkins también lo tenía, posiblemente usaba la misma maquinaria, ¿no? Eso claro. quería. Debe ser los mismos proveedores ingleses. Sí. Quería reafirmar lo de Luis Fernando y claro, lo de Santiago. De acuerdo. Gracias. Heinz. Sí, gracias. Santiago, muy interesante tu presentación y muy linda colección. Muchas gracias. Quería hacer un comentario adicional a esto de las perforaciones de Waterloo. Y es lo siguiente, en Chile también se produce y eso significa que, y también en Ecuador y en otros países más también. El asunto es que eran distintas máquinas perforadoras y algunas de ellas, y creo que tú lo comentaste, incluso tenían combinación de dentado en un mismo pliego. Y eso se produce por la pasada
de esas máquinas, que tenían distanciamientos distintos y que estudiando planas completas que muestran estas diferencias, se ve cuándo está pasada una hilera y cuándo hay pasadas de otra combinación de perforaciones, ¿ya? Entonces, eso lo tiene muy bien estudiado Luis Carló, que nos hizo una presentación, yo creo que hace ya un año y un poco, y uno lo puede buscar en YouTube. Búscalo, es realmente interesante, porque ahí te explica esa diferencia entre máquinas y máquinas. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es un tema de que en el año 17, por ejemplo, se usó tal, en el año 24 otra, en el 28 otra. No, sino que simplemente las máquinas que tenían disponibles, algunas las usaban más, otras menos, y de repente se producía esa combinación de una máquina que tenía no siempre la misma posición constante de diente a diente. Ok, entiendo. ¿Ya? Ya. Eso es súper interesante. Y eso es constante para todas las producciones de Waterloo. Ahora, me llamó la atención que también se produzca aquí en Perkins Bacon. Y no sé si tu comentario en algún momento es que si le vendieron las máquinas o no, es una alternativa. Depende de si eso se pudiese probar en cartas, digamos, que permitan que a partir de cierto momento tú encuentres una constante de que, aquí pasó algo. Sí, eso sería interesante, pero toca mirar, dedicarle un tiempo importante a la correspondencia. Sí, porque lo que tú dices es cierto, puede que del 17 tuvieran ya las 6 combinaciones, por decir alguna cifra, y las iban usando dependiendo de qué máquina está desocupada. No le dan importancia, o Colombia no les exigía, tiene que ser 11,5 todo lo mío, no les importaba. O simplemente una máquina se agotaba, el año siguiente usaron otra mientras reparaban. O sea, sería bonito hacerlo con correspondencia, a ver si de pronto uno encuentra una clave interesante, pero no es fácil. Sí, Waterloo también produjo, para el caso de Chile, distintas tiradas para un mismo timbre fiscal, por ejemplo. Y en que tú ahí encuentras lo mismo que estamos comentando. Ya, ok. En distintos años. Sí, ok. Entonces lo de los años puede ser mentira, puede ser es otra. Tenía las máquinas del principio, sí. Por eso quería hacerte el comentario, sí. Sí, no, clarísimo, pero voy a buscar el video para verlo bien eso. Muchas gracias. Sí. Ok. Listo. No veo a nadie más por ahí, entonces. Santiago. Oh, Luis Fernando. No, estoy despidiéndome de Santiago. Ok. Me confundiste. Bueno, Santiago, muchas gracias. Bueno, y de Heinz y de Walter, que han hablado también. Y ahí está Carlos Rivera, que sabe de perforaciones de Guatemala. A todos muchas gracias. Muy amables. Bueno. Y el día de mañana.